Para realizar la división que involucra números mixtos, primero reescribiremos los números mixtos como fracciones impropias, y luego escribiremos los problemas de división como problemas de multiplicación. Entonces, para este primer ejemplo, reescribiremos 8 como 8 sobre 1, dividido por, y luego convertiremos 2,5 a una fracción impropia. Entonces, 2 veces a 2 es 4 más 1. Serán 5 mitades y luego, en lugar de dividir por una fracción, multiplicaremos por el recíproco. Entonces podemos reescribir este problema de división como un problema de multiplicación, y eso sería 8 sobre 1 veces 2/5. Tenga en cuenta que 2/5 son las 5 mitades recíprocas. Ahora, antes de multiplicar podemos intentar simplificar esto, pero no hay factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Pero debemos recordar que podemos simplificar cuando se escribe como un problema de multiplicación, pero no como un problema de división. Para simplificar, este 8 y estos 2 serían incorrecto, porque podemos ver cuando se escribe como un problema de multiplicación, no hay factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Entonces ahora nos multiplicaremos. Multiplica los numeradores, tendremos 8 por 2, eso es 16. Multiplica los denominadores, 1 por 5 es igual a 5. Esta es una fracción simplificada porque no hay factores comunes entre 16 y 5. Pero también demostremos cómo podemos reescribir esto como un miembro mixto. La barra de fracción significa división, por lo que sería 16 dividido por 5. Bueno, hay 3/5 en 16. 3 por 5 es igual a 15. Tenemos un resto de 1. 16/5 es igual a 3 1/5. Ponemos el resto sobre el divisor. Entonces, si se le permite expresar su respuesta como una fracción, o fracción impropia, tendríamos 16/5. Si solicita un número mixto, serían 3 1/5. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso es reescribir estos números mixtos como fracciones impropias. Entonces, para 4 y 5/6, tendremos 6 veces 4, que es 24 más 5, eso es 29/6, dividido por, aquí tendremos 4 por 2 que 8, más 3 que son 11/4. Ahora, en lugar de dividir por esta fracción, multiplicaremos por el recíproco. Entonces, este problema de división es equivalente a 29/6 por 4 undécimos. 29 es un número primo y también 11, pero observe cómo 4 y 6 comparten un factor común de 2. Así que para aclararlo, voy a seguir adelante y reescribir esto como 29 más de 2 veces 3 veces 4 es igual a 2 por 2, todo sobre 11. Y ahora podemos ver fácilmente el común de 2 aquí y aquí, lo que se simplifica a 1. Y ahora podemos multiplicar sabiendo que nuestros productos están en la forma más simple. 29 por 2 es igual a 58, y 3 por 11 es igual a 33. Y ahora tenemos nuestro producto como una fracción impropia simplificada. Sigamos, reescriba esto como un número mixto. Entonces tendremos 58 divididos por 33, hay 1/33 en 58. El resto va a ser 25. Entonces 58, 30 tercios es igual a 1 y 25, 30 tercios. De nuevo, ambas respuestas son correctas. Uno se escribe como una fracción, o fracción impropia, y el otro se escribe como un número mixto.